hay que cambiar la caracterización. Se cruzaron algunas líneas rojas, ya estamos en un régimen que actúa de facto por fuera de la Constitución, que ejerce un nivel de violencia desde las más altas estructuras del Estado, no solamente verbal, sino física, que se va trasladando a la sociedad. Es decir, se empiezan a sentir los efectos de la destrucción del tejido social, de la destrucción de las organizaciones comunitarias, del debilitamiento de las que todavía resistimos con los centros de adicciones para los pibes que están en consumo, con las casas de producción para la gente que sale de los penales, con las cooperativas para los sectores excluidos, que son la última barrera contra el narco, contra la violencia, que empieza a florecer por todos lados, particularmente el sector del conurbano bonaerense, Merlo, Moreno, Matanza, 3 de febrero, que casualmente es donde está la obra de la autopista General Perón paralizada, o sea, es tierra de nadie. Y esa violencia social se empieza a llevar muchas vidas, se empieza a espiralizar. Y el gobierno, como hacen en general los gobiernos de derecha, pero este ya ni siquiera se puede caracterizar como un gobierno de derecha, es un gobierno protofascista, alimenta eso, le sirve eso, porque con eso alimenta dos cosas que le sirven al gobierno. Las pulsiones represivas que tenemos todos cuando vemos, cuando vemos que mueren nuestros hijos, nuestros parientes, o sea, la bronca. Alimenta eso y alimenta el fortalecimiento del comercio de armas con los aparatos represivos del Estado, que es el negocio de Patricia Bullrich, particularmente con sus importaciones a través del marido de armas del Estado de Israel. Es el negocio histórico del grupo de Bullrich. Que no nos tomen por tontos y que no utilicen la sangre de la gente que murió para inventar condecoraciones. Sí, el caranchismo del presidente ha sido es asqueroso. Espantoso. Asqueroso. La utilización política.